Emma Clara presionó los dedos contra sus sienes, intentando disipar las imágenes persistentes de otro sueño vívido. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas de su apartamento en Boston, pero su mente seguía atrapada en el rostro del hombre que la perseguía en sus noches desde hacía un mes. Podía verlo con total claridad incluso ahora. Cabello oscuro, con toques plateados en las sienes, ojos grises e intensos que parecían mirarla directamente al alma, y una presencia que irradiaba confianza y, al mismo tiempo, una vulnerabilidad inesperada. Era la quinta noche consecutiva, y los sueños se volvían cada vez más detallados, más reales. En la visión de la noche anterior caminaban por Central Park en otoño, con las hojas crujiendo bajo sus pies mientras hablaban de todo y de nada. Lo más extraño era lo natural que se sentía, como si se conocieran desde hacía años, y no solo dentro de su subconsciente. Emma se obligó a levantarse y caminó hacia la cocina, sus pies descalzos fríos contra el suelo de madera. A sus 28 años había construido una carrera respetable como ingeniera de software en una empresa tecnológica mediana en Boston. Su vida era cómoda, predecible y segura. Y sin embargo, algo tiraba de ella últimamente. Una inquietud que no sabía nombrar. Esa inquietud había tomado forma en una decisión hacía 3 semanas. Mudarse a Nueva York y buscar oportunidades en una de las grandes compañías tecnológicas de la ciudad. La decisión se había sentido correcta, incluso inevitable, como si algo importante la estuviera llamando. Su mejor amiga Sofía la había llamado loca por dejar un trabajo estable, pero Emma no lograba desprenderse de la sensación de que su verdadera vida la esperaba en otra parte. Los sueños habían comenzado la misma noche en que decidió mudarse, lo cual parecía más que una coincidencia, aunque Emma intentaba convencerse de lo contrario. Su teléfono vibró en la encimera. Era un correo de Industrias Tecnológicas Sterling, una de las principales empresas de innovación en Nueva York. Querían programar la entrevista final para el puesto de arquitecta senior de software al que había aplicado. El corazón de Emma se aceleró al leer los detalles. La entrevista sería con el equipo ejecutivo, incluido el propio director general, Jacobo Ríos. Emma buscó rápidamente información sobre la directiva de Sterling Tech. Cuando la foto de Jacobo Ríos apareció en su pantalla, su taza de café se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. El hombre que la miraba desde la web de la empresa era él. El mismo hombre de sus sueños, idéntico hasta en los detalles más pequeños. Los mismos ojos grises, la misma presencia, incluso la ligera asimetría en su sonrisa que ella había notado en sus visiones. Sus manos temblaban mientras recogía los fragmentos del vaso roto. Aquello era imposible. Debía haber visto su foto antes, quizá mientras investigaba la empresa, y su subconsciente lo había guardado. Tenía que ser eso. Pero Emma sabía que había sido meticulosa en su búsqueda laboral, concentrándose en los requisitos del puesto, no en los perfiles ejecutivos. Recordaría haber visto ese rostro desde 300 metros en pleno Manhattan. Jacobo Ríos permanecía en su oficina, en la planta 45ª de la torre Sterling Tech, observando el horizonte de la ciudad, sin realmente verlo. A sus 35 años, tenía todo con lo que muchos soñaban. Una empresa valorada en miles de millones, influencia en la industria tecnológica y una seguridad financiera que duraría varias vidas. Pero nada de eso parecía importarle ya, no desde que habían comenzado los sueños. Cada noche, durante el último mes, soñaba con ella. Una mujer de ojos castaños cálidos, cabello castaño rojizo que brillaba como cobre bajo la luz.
y una sonrisa que hacía tambalear el mundo cuidadosamente construido de Jacobo. En sus sueños hablaban durante horas, caminaban por la ciudad, compartían momentos tranquilos que se sentían más reales que su vida despierta. Conocía el sonido de su risa, la forma en que se mordía el labio inferior cuando pensaba, el movimiento de sus manos al hablar de algo que le apasionaba. Jacobo nunca había sido romántico. Su matrimonio había terminado hace 5 años, víctima de su dedicación obsesiva a construir Sterling Tech. Desde entonces se había convencido de que las conexiones profundas eran lujos que no podía permitirse. Tenía metas que cumplir, una empresa que dirigir, innovaciones que llevar al mercado. Las relaciones personales eran complicaciones que distraían de lo que importaba realmente, pero esos sueños habían derribado algo dentro de él. Se encontraba distraído durante las reuniones, su mente vagando hacia la imagen de una mujer que jamás había conocido. Su asistente, Betania, había notado su comportamiento inusual, comentando que lo veía diferente últimamente, aunque no sabía explicar por qué. Jacobo se apartó de la ventana cuando Betania llamó y entró con su agenda. Entre las citas del día estaba la entrevista final para el puesto de arquitecta senior de software. La candidata, Emma Clara, había impresionado a todo el equipo técnico con su enfoque innovador en la integración de sistemas. Su currículum mostraba una mente brillante y un historial de resolver problemas complejos. Cuando Betania le entregó el expediente con la foto de Emma, el mundo pareció inclinarse. El tiempo se ralentizó mientras Jacobo contemplaba la imagen. Era ella. La mujer de sus sueños no solo era real, sino que se sentaría frente a él en menos de 3 horas. Debió hacer algún sonido, porque Betania le preguntó si se encontraba bien. Jacobo asintió, aunque su mente daba vueltas. Aquello era imposible. Los sueños eran solo eso. Sueños. Patrones neuronales durante el sueño. Nada más. Pero ahí estaba la prueba innegable de que la mujer que había ocupado su subconsciente durante semanas existía realmente y estaba a punto de entrar en su vida. Jacobo se dejó caer en su silla con el expediente aún en las manos. Repasó cada detalle de su solicitud. Su formación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Su trabajo innovador en sistemas de inteligencia artificial. Sus publicaciones en revistas técnicas. Era claramente brillante. Exactamente el tipo de talento que Sterling Tech necesitaba para su próxima iniciativa en computación cuántica. Pero eso no explicaba por qué sus manos temblaban. Los sueños habían comenzado exactamente hace 4 semanas. Jacobo intentó recordar qué lo había provocado. Aquel día no había tenido nada especial, solo más reuniones y decisiones. ¿O sí? Abrió su calendario de aquel día y contuvo el aliento. Esa fue la fecha en la que había aprobado la oferta laboral para el puesto al que Emma había aplicado. El mismo día en que le dijo a la directora de recursos humanos que quería participar personalmente en las entrevistas finales. Era posible que, de alguna manera incomprensible, hubiera sabido que ella aplicaría. La parte racional de su mente rechazó la idea de inmediato. Precognición, conexiones psíquicas, premoniciones en sueños. Todo eso era ficción, no realidad. Pero, ¿cómo explicar que hubiera soñado con una mujer específica a la que jamás había visto, solo para descubrir que estaba a punto de conocerla? Jacobo se obligó a concentrarse en lo práctico. Emma Clara era una candidata. Todo debía mantenerse profesional, sin importar la coincidencia extraña o el fenómeno psicológico que estuviera ocurriendo. Haría la entrevista, evaluaría sus cualificaciones de manera objetiva y tomaría una decisión basada únicamente en el mérito.
Los sueños eran irrelevantes, pero incluso mientras formulaba esa resolución, sabía que se estaba mintiendo. Nada en esta situación era normal o profesional, y en solo unas horas conocería por fin a la mujer que, de algún modo, había cruzado la barrera entre el sueño y la vigilia para tocar su vida de formas que aún no lograba comprender. Emma estaba de pie frente al edificio de Sterling Tech, inclinando la cabeza hacia atrás para apreciar la torre de cristal que se elevaba hacia el cielo. Su traje azul marino nuevo le resultaba rígido y desconocido, elegido especialmente para esta entrevista. En su portafolio de cuero llevaba copias de su currículum, referencias y la presentación que había preparado sobre sistemas cuánticos integrados. Tenía todo listo, todo menos sus nervios. Los sueños se habían intensificado la noche anterior. En ellos, ella y Jacobo estaban de pie en lo que parecía su oficina, conversando sobre algo que Emma no lograba recordar al despertar, aunque la sensación permanecía, una mezcla de anticipación y una claridad extraña, como si las piezas de un rompecabezas por fin encajaran. Emma comprobó su reflejo en las puertas de cristal del edificio, se alisó el cabello una vez más y entró. El vestíbulo era impresionante. Diseño moderno, pantallas de última generación, exhibiendo innovaciones de Sterling Tech. Dio su nombre en recepción y minutos después apareció una joven llamada Betania para acompañarla. Mientras subían en el ascensor, Betania hacía comentarios amables sobre la empresa y el puesto. Emma intentó concentrarse en sus palabras, pero su corazón latía tan fuerte que estaba convencida de que era visible a través del saco. Era absurdo. Iba a conocer a un hombre con el que había estado soñando durante semanas. Un hombre que no podía ser real, salvo que lo era. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso ejecutivo. Betania la guió por un pasillo decorado con arte moderno y paredes de cristal que dejaban ver oficinas y salas de reuniones. Se detuvieron frente a una amplia oficina en la esquina. Betania le pidió que esperara un momento mientras anunciaba su llegada. A través del vidrio, Emma lo vio. Jacobo Ríos estaba de espaldas, observando la ciudad con una postura recta y segura. Incluso así lo reconoció, no solo por la foto del sitio web, sino por cientos de sueños, la forma en que sostenía la cabeza, la línea de sus hombros, la autoridad inconsciente en su presencia. Betania abrió la puerta y Jacobo se giró. El instante se estiró como si el tiempo se suspendiera. Se miraron. Nada más. Pero la intensidad del reconocimiento los atravesó a ambos. Los ojos grises de Jacobo se abrieron apenas, y su expresión cuidadosamente neutral se quebró solo lo suficiente para revelar el caos interior. «Clara, Emma Clara», dijo Jacobo, su voz más áspera de lo que pretendía. Carraspeó y lo intentó de nuevo. «Por favor, pase». Emma entró en la oficina sintiendo que sus piernas no le pertenecían. Todo se sentía nuevo y, a la vez, antiguo, como si se encontraran por primera vez y también se reencontraran tras una larga ausencia. Cuando Jacobo extendió la mano para un apretón formal, el roce de su piel provocó un estremecimiento eléctrico en ambos. Era la misma sensación que en los sueños. Una conexión inmediata, un reconocimiento imposible. «Es un placer conocerlo, señor Ríos», logró decir Emma, orgullosa de que su voz se mantuviera firme. «El placer es mío», respondió él, aunque la formalidad resultaba casi absurda ante lo que estaban sintiendo. La entrevista comenzó con una profesionalidad cuidadosa. Tanto Emma como Jacobo
eran plenamente conscientes de los demás miembros del equipo ejecutivo presentes en la sala. Emma presentó sus ideas sobre la integración de la computación cuántica con claridad y pasión, su dominio técnico evidente en cada respuesta. Jacobo la escuchaba con atención, realizando preguntas precisas que revelaban su profundo entendimiento de la tecnología. Pero, bajo la superficie profesional, ambos eran intensamente conscientes de la presencia del otro. Los demás ejecutivos parecían impresionados con la presentación de Emma. Tomás Garreta, el director de tecnología, asintió con aprobación ante sus soluciones innovadoras a los desafíos de refrigeración de procesos. Jennifer Wu, la vicepresidenta de operaciones, elogió su enfoque práctico respecto a los plazos de implementación. Pero fue Jacobo quien hizo la pregunta que cambió todo. Señorita Clara, ¿qué la llevó a dejar Boston y buscar oportunidades específicamente en Nueva York? Sus ojos grises se fijaron en los de ella con una intensidad que le robó el aliento. Emma hizo una pausa y eligió sus palabras con cuidado. Sentí que algo me atraía hacia aquí, como si hubiera algo importante esperándome en esta ciudad. A veces hay que confiar en los instintos, incluso cuando no tienen sentido lógico. Una mirada de comprensión pasó entre ellos, tan breve que los otros probablemente no la notaron. Jacobo entendió perfectamente lo que quería decir, porque él sentía lo mismo. Cuando la entrevista formal concluyó, los demás ejecutivos salieron de la sala, dejando la decisión final en manos de Jacobo. Como director general, él le pidió a Emma que se quedara un momento más, y de pronto quedaron solos en la inmensa oficina. Las máscaras profesionales por fin podían caer. «Esto es imposible», dijo Emma en voz baja, girándose por completo hacia él. «He estado soñando contigo durante un mes, cada noche, y ahora eres real». Jacobo dio un paso hacia ella, sintiendo un alivio inmenso al oír su confesión. «Yo también he estado soñando contigo, con la misma frecuencia, desde la misma fecha. Pensé que estaba perdiendo la cordura hasta que vi tu foto esta mañana». Se quedaron mirando, con el horizonte de Manhattan extendiéndose detrás de ellos. Emma cruzó los brazos, un escalofrío recorriéndole el cuerpo a pesar de la temperatura perfecta de la oficina. «¿Cómo es posible?», preguntó. «Los sueños solo son actividad neuronal aleatoria. No pueden predecir el futuro. No pueden mostrarnos personas reales que nunca hemos conocido». «Sé lo que dice la lógica», respondió Jacobo, pasándose una mano por el cabello con frustración. «Toda mi carrera se basa en datos y pensamiento racional. Pero esto desafía todas las explicaciones lógicas que conozco». Emma caminó hasta la ventana, observando la ciudad que la había llamado de forma tan insistente. «En mis sueños siempre estábamos en Nueva York», dijo. «Central Park, el High Line, cafeterías del Village, lugares a los que nunca había ido pero que conocía de memoria. ¿Los tuyos también ocurrían aquí?» «Sí, siempre en esta ciudad, siempre contigo». Jacobo se unió a ella, manteniendo una distancia prudente. «Emma, necesito preguntarte algo. ¿Cuándo empezaron tus sueños? Exactamente». «Hace 4 semanas», respondió ella. «La noche en que decidí mudarme a Nueva York y empezar a buscar trabajo aquí». «¿Por qué?» «Porque mis sueños empezaron esa misma noche, el mismo día en que aprobé la oferta laboral para el puesto que acabas de entrevistar». El aire entre ellos pareció vibrar con la revelación. Las implicaciones quedaron suspendidas entre ellos. Era demasiado específico para ser casualidad, demasiado sincronizado para ser simple azar.
Algo los había conectado más allá del tiempo y del espacio, preparándolos para este encuentro. No sé qué hacer con toda esta información, admitió Emma, su voz apenas un susurro. Una parte de mí quiere huir de lo imposible que es todo esto, pero otra parte siente que por fin encontré algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. La expresión de Jacobo se suavizó. Siento lo mismo. Durante años me convencí de que las conexiones profundas eran distracciones, que el éxito significaba sacrificar las relaciones personales. Pero entonces apareciste en mis sueños y, de pronto, todo lo que creía sobre mis prioridades dejó de tener sentido. Hablaron durante horas, mucho más de lo que sería razonable en cualquier seguimiento de una entrevista. Jacobo canceló sus reuniones de la tarde sin pensarlo 2 veces. Compartieron detalles de sus sueños, descubriendo similitudes inquietantes en los escenarios, conversaciones y emociones que habían experimentado. Emma describió un sueño en el que caminaban por un jardín de esculturas, y Jacobo buscó en su ordenador fotos del lugar exacto, una pequeña galería en Chelsea que él visitaba con frecuencia. Yo nunca he estado allí, dijo Emma mirando las imágenes, pero puedo decirte a qué huele, cómo entra la luz por los tragaluces, incluso qué esculturas hay en cada sala. En uno de mis sueños estábamos en una cafetería y pediste una bebida muy específica, recordó Jacobo. Un café con vainilla, leche de avena, muy caliente y con canela encima. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. Ese es exactamente mi pedido. ¿Cómo podías saberlo? A medida que avanzaba la tarde, pasaron del misterio de los sueños a conocerse en su vida real. Emma le contó que había perdido a sus padres en un accidente cuando tenía 19 años, y cómo ese dolor la llevó a refugiarse en los estudios para sobrellevar la pérdida. Jacobo compartió la historia de su divorcio, de cómo su exesposa le había dicho que estaba más enamorado de su empresa que de ella, y cómo había comprendido demasiado tarde que tenía razón. Después del divorcio levanté muros, confesó Jacobo. Me convencí de que las emociones eran una debilidad, que el éxito exigía sacrificios. Salí con gente, sí, pero nunca dejé que nadie se acercara lo suficiente. Yo hice algo parecido, dijo Emma. Después de perder a mis padres, tenía miedo de perder a alguien más, así que evité que importara. Tenía amigos, pero siempre a distancia. Mi carrera se convirtió en mi vida, porque el código no te deja. Los sistemas no mueren. Jacobo la miró con una tristeza dulce en los ojos. ¿Y ahora? Emma sostuvo su mirada. Ahora me aterra lo que siento por ti, porque rompe todas las protecciones que construí. Te conozco desde hace 4 horas en la vida real, pero siento que te conozco desde siempre, y eso no debería ser posible. Pero aquí estamos. Jacobo se levantó y se acercó a ella. Emma, debo ser honesto contigo. En circunstancias normales te contrataría sin dudarlo. Tus cualificaciones son excepcionales, y eres exactamente lo que Sterling Tech necesita. Pero estas no son circunstancias normales. El corazón de Emma se hundió. ¿Estás diciendo que no puedes contratarme por los sueños? Estoy diciendo que no puedo ser objetivo contigo. Si te contrato, la gente notará que hay algo entre nosotros. Si no te contrato por mis sentimientos, dejaría escapar algo extraordinario, profesional y personalmente. Se agachó para quedar a su altura. ¿Qué quieres tú, Emma? No lo lógico, lo verdadero. Ella no vaciló. Quiero el trabajo,
Quiero trabajar en sistemas cuánticos y expandir los límites de lo posible. Y quiero explorar lo que sea que esté pasando entre nosotros. Caiga quien caiga. Una sonrisa lenta y profunda se formó en los labios de Jacobo. La primera sonrisa genuina que Emma le había visto. Y era devastadora. Entonces, hagamos ambas cosas, dijo él. Te contrataré porque eres brillante y talentosa, lo cual es cierto independientemente de cualquier sueño. Y también voy a invitarte a cenar esta noche. No como tu jefe, sino como un hombre que lleva un mes enamorándose de ti en sus sueños y quiere conocer a la mujer real. Emma sonrió. Acepto ambas cosas. Cenaron en un pequeño restaurante italiano del West Village, alejado del bullicio de la ciudad. La conversación fluyó con la misma naturalidad que en sus sueños, pasando de la tecnología a la filosofía, a gustos compartidos en música y libros. Descubrieron que ambos habían leído la misma novela de ciencia ficción poco conocida en la universidad, que ambos preferían las tormentas a los días soleados, y que los dos tenían una debilidad por las películas de acción terribles. En uno de mis sueños, veíamos una película antigua juntos, dijo Emma, mientras compartían el postre. No recordaba el título al despertar, pero sí que me reí hasta que me dolieron los costados. Duro de matar, respondió Jacobo sin dudar. Te la sabías de memoria, y yo intentaba distraerte robándote las palomitas. Emma lo miró boquiabierta. Nunca le he dicho a nadie que puedo recitar Duro de matar de memoria. Es mi vergüenza secreta. No es ninguna vergüenza, dijo él con seriedad fingida. Es una obra maestra del cine de acción. Luego sonrió. Y Emma no pudo evitar reír también. A eso me refiero, continuó Jacobo. ¿Cómo es posible que sepamos estas cosas el uno del otro? Cosas pequeñas, íntimas, detalles que normalmente tardan meses o años en descubrirse. Después de la cena caminaron por Washington Square Park. A pesar de lo tarde que era, la ciudad vibraba a su alrededor, pero ellos se movían dentro de su propia burbuja, una mezcla de conexión y descubrimiento. Jacobo, ¿puedo preguntarte algo?, dijo Emma mientras se sentaban en un banco junto a la fuente. ¿No te asusta lo rápido que va todo esto? Lo intenso que se siente. Me aterra, admitió él. He pasado años controlando cada aspecto de mi vida. Esto está completamente fuera de mi control. Pero también es lo más correcto que he sentido en toda mi vida. Emma apoyó la cabeza en su hombro, como si lo hubiera hecho durante toda una vida. Sigo esperando que, en algún momento, se sienta demasiado rápido, demasiado fuerte. Pero no, solo se siente como volver a casa. Se quedaron en silencio un largo rato, observando a la gente pasar, el agua de la fuente iluminada por las luces nocturnas. Finalmente, Jacobo habló de nuevo. Emma, creo que debemos aceptar que quizá nunca entendamos por qué ocurrieron los sueños, o cómo se formó esta conexión. Tal vez algunas cosas existen fuera del ámbito de la lógica y los datos. Emma dejó escapar una risa suave. La física cuántica dentro de mí quiere debatirlo, pero la mujer que está sentada aquí contigo sabe que tienes razón. Las siguientes semanas pasaron como un suspiro. Emma se mudó a Nueva York y comenzó oficialmente su trabajo en Sterling Tech. Tal como había prometido, Jacobo mantuvo un comportamiento impecablemente profesional en la oficina. Emma reportaba directamente a Jennifer Wu, no a él, lo que establecía límites claros. Sus colegas reconocieron su talento rápidamente. Ganó su respeto por su trabajo, no por su relación con el director general. Pero fuera de la oficina,
Su relación se profundizó con una rapidez brillante y delicada. Pasaban cada tarde juntos, incapaces de resistir la fuerza que los atraía. Exploraban la ciudad, visitaban los lugares que habían aparecido en sus sueños, descubriendo que la realidad superaba con creces cualquier visión nocturna. Una tarde, unas 6 semanas después de que Emma comenzara en Sterling Tech, estaban preparando la cena en el apartamento de Jacobo. Emma picaba verduras mientras él trabajaba en la salsa para la pasta. La intimidad doméstica del momento los envolvió. «Tengo que decirte algo», dijo Emma de pronto. «Anoche fue la primera noche en 2 meses que no soñé». Jacobo dejó de remover la salsa. «Yo tampoco. Me di cuenta esta mañana». Se miraron, comprendiendo sin necesidad de palabras. Los sueños habían cumplido su propósito. Los habían preparado, suavizado, unido. Ahora que estaban juntos en la vida real, los sueños ya no eran necesarios. «¿Te entristece?», preguntó ella. Jacobo dejó la cuchara y la atrajo hacia sus brazos. «No, porque te tengo aquí, real, presente. Los sueños eran hermosos, pero esto es mejor». Emma le rodeó la cintura con los brazos y respiró su aroma. «Te amo», dijo sin miedo, como si fuera lo más natural del mundo. «No me importa si es demasiado pronto o demasiado rápido. Te amo». «Y yo te amo a ti», respondió Jacobo, besándole la cabeza. «Te amo desde antes de conocerte, lo cual no tiene sentido, y aún así es verdad». 3 meses después del inicio de Emma en Sterling Tech, la compañía enfrentó su mayor crisis. Un competidor había lanzado un sistema de computación cuántica que amenazaba con desbancar a Sterling Tech del mercado. Se convocaron reuniones de emergencia, y todo el equipo ejecutivo trabajó día y noche para encontrar una respuesta. Emma se encontró en el centro de la solución. Su enfoque innovador sobre la coherencia cuántica podía superar por completo la tecnología del competidor, pero requería una reestructuración total del calendario de desarrollo de Sterling Tech. La presión era inmensa, y por primera vez su relación con Jacobo generó complicaciones. En una reunión tensa con la junta directiva, uno de los miembros cuestionó si la propuesta de Emma era realmente la mejor estrategia o si Jacobo estaba mostrando favoritismo. La insinuación cayó en la sala como veneno, poniendo en duda su credibilidad profesional de una forma que nada tenía que ver con su capacidad. La mandíbula de Jacobo se tensó, pero antes de que pudiera responder, Tomás Garreta intervino. «Llevo 30 años en esta industria, y Emma Clara es una de las mentes más brillantes que he visto. Su propuesta no es radical porque Jacobo guste de ella. Es radical porque está revolucionando nuestra forma de entender la estabilidad cuántica. Si no seguimos esta dirección, otro lo hará, y nos quedaremos atrás». Jennifer Wu añadió datos que demostraban que las contribuciones de Emma ya habían mejorado 3 proyectos desde su llegada. Poco a poco, la balanza cambió y la Junta aprobó la nueva estrategia. Pero el incidente dejó a Emma profundamente afectada. Esa noche, sentada en el apartamento de Jacobo, miraba las luces de la ciudad sin hablar. «Quizá esto no esté funcionando», dijo en voz baja. «Nuestra relación afecta a cómo la gente ve mi trabajo. Todo lo que haga será cuestionado por nosotros». Jacobo se sentó a su lado y le tomó la mano. «O quizá la gente siempre encuentre razones para cuestionar el éxito cuando proviene de alguien extraordinario. Eres joven, brillante, y sí, tienes una relación con el director general. Eso
te convierte en un blanco fácil. Pero eso no hace que lo nuestro esté mal. No quiero que me vean como la mujer que avanzó en su carrera por acostarse con el jefe, confesó Emma, con su mayor temor al descubierto. Entonces nos aseguraremos de que eso nunca sea la narrativa. Documentaremos todo. Mantendremos los límites en el trabajo y dejaremos que tus resultados hablen por sí solos. Jacobo la miró firmemente. Emma, no voy a perderte porque algunas personas estén incómodas con nuestra relación, pero tampoco voy a permitir que nadie minimice tus logros. Lo superaremos juntos. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Tengo miedo. Todo ha pasado tan rápido. A veces me pregunto si los sueños fueron reales o si hemos estado atrapados en algún tipo de ilusión compartida. Jacobo tomó su rostro entre las manos. Mírame. Lo que tenemos es real. Los sueños fueron el detonante, sí, pero todo lo que ha pasado después ha sido nuestra elección. Día tras día. Eso no es una ilusión. Es amor. Durante los siguientes 2 meses, Emma se entregó al proyecto cuántico con una determinación feroz. Trabajó más horas que nadie. Documentó cada decisión con rigor y presentó sus avances con fundamento científico incuestionable. Poco a poco, los rumores desaparecieron. Emma era demasiado brillante para ser ignorada. El proyecto fue un éxito rotundo. Su método revolucionario no solo contrarrestó la tecnología de la competencia, sino que elevó a Sterling Tech como líder absoluto de la industria. La prensa especializada cubrió el lanzamiento, y Emma recibió solicitudes de entrevistas y conferencias. En la celebración oficial, Jacobo habló desde el podio, agradeciendo al equipo. Cuando mencionó a Emma, lo hizo con la misma profesionalidad con la que habló de los demás. Pero cuando sus miradas se cruzaron entre la multitud, el mensaje privado era claro. Estaba orgulloso de ella, como líder y como hombre que la amaba. Más tarde, cuando la fiesta terminó, Jacobo sorprendió a Emma llevándola de vuelta al edificio de Sterling Tech. La torre estaba vacía, silenciosa, casi irreconocible sin el bullicio habitual. Caminó con ella hasta la misma sala de conferencias donde se habían visto por primera vez. ¿Recuerdas lo primero que pensaste cuando entraste aquí?, preguntó Jacobo. Emma sonrió con suavidad. Pensé que estaba perdiendo la cabeza o viviendo algo imposible. Yo sentí exactamente lo mismo, respondió él. Le tomó ambas manos. El corazón de Emma comenzó a latir con fuerza cuando Jacobo se arrodilló frente a ella. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Sé que no llevamos mucho tiempo juntos según los estándares normales, dijo, mirándola con una mezcla de nervios y devoción. Pero nos hemos amado durante más tiempo del que hemos sido conscientes. Nos encontramos antes de conocernos. Y creo que seguiremos conectados más allá de esta vida. Abrió la caja. Dentro había un anillo con un zafiro azul profundo, rodeado de diamantes que brillaban como estrellas. Emma Clara, ¿te casarías conmigo? Las lágrimas brotaron de los ojos de Emma mientras lo levantaba con ambas manos. Sí, dijo, riendo y llorando a la vez. Sí. Por supuesto que sí. Se besaron en la misma sala donde sus miradas se cruzaron por primera vez, con las luces de Manhattan brillando a través de los ventanales como si la ciudad entera celebrara su felicidad. El compromiso se anunció primero dentro de Sterling Tech. Aunque algunas cejas se levantaron por la velocidad de la relación, la mayoría de quienes trabajaban con ellos había sido testigo de la conexión genuina entre ambos. La junta directiva, impresionada por el reciente éxito revolucionario de Emma, dio su aprobación siempre que se mantuvieran límites profesionales claros. Una semana después del compromiso,
Emma revisaba cajas que aún no había desempacado desde su mudanza a Nueva York. En una de ellas encontró una colección de cosas de su abuela, recuerdos que había heredado pero nunca examinado con detalle. Entre ellos había un álbum viejo de fotografías. Cuando pasó las páginas, se detuvo en seco. Una foto en blanco y negro mostraba a su abuela, Margarita, joven, de pie junto a un hombre atractivo. El pie de foto decía: Margarita y Guillermo, Nueva York, 1967. El hombre de la foto se parecía sorprendentemente a Jacobo. No idéntico, pero sí inquietantemente parecido. La misma mandíbula firme, los mismos ojos intensos, incluso la ligera asimetría en la sonrisa. Las manos de Emma temblaron cuando llamó a Jacobo. Necesito que vengas. Encontré algo que tienes que ver. Cuando Jacobo llegó y vio la foto, el color desapareció de su rostro. Emma, ese hombre se parece muchísimo a mi abuelo. Él vivió en Nueva York en los 60, antes de mudarse a California, donde nació mi padre. Se quedaron mirando, las piezas encajando solas en un rompecabezas invisible. ¿Crees que se conocieron?, preguntó Emma. Jacobo examinó la fotografía y la dio vuelta con cuidado. Había una frase escrita en tinta desvanecida. Algunos amores trascienden el tiempo. Quizás en otra vida. Con amor siempre. Ray, un escalofrío recorrió los brazos de Emma. Jacobo, ¿y si nuestros abuelos estuvieron enamorados? ¿Y si no pudieron estar juntos por alguna razón? ¿Y esa conexión encontró la forma de llegar hasta nosotros? Suena imposible, dijo Jacobo muy despacio. Pero igual de imposible fue soñar contigo antes de conocerte. Pasaron horas investigando, llamando a parientes mayores y reconstruyendo fragmentos de historia familiar. Lo que descubrieron fue tan hermoso como devastador. El abuelo de Jacobo, Guillermo, y la abuela de Emma, Margarita, se habían conocido en Nueva York y se habían enamorado profundamente. Pero la familia de Guillermo era adinerada, con expectativas rígidas. Margarita, en cambio, provenía de un entorno humilde. La relación no fue aceptada. Fueron separados. Cada uno terminó casándose con otra persona y construyendo una vida distinta, aunque ninguno olvidó por completo al otro. Según una tía anciana de Jacobo, Guillermo mencionaba de vez en cuando a un gran amor que había perdido en su juventud, y la madre de Emma recordaba que su abuela guardaba una caja cerrada con cartas de un hombre del que había estado enamorada antes de conocer al abuelo de Emma. Ellos cargaron ese amor toda la vida, susurró Emma, sin poder vivirlo, sin poder soltarlo del todo. Jacobo la rodeó con un brazo, atrayéndola hacia su pecho, y de alguna manera, a través de un mecanismo que jamás entenderemos, ese amor nos encontró. Nosotros somos su segunda oportunidad. Emma apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido firme de su corazón. ¿Crees en la reencarnación? ¿En almas que se buscan a través del tiempo?, preguntó en voz baja. Jacobo pensó un momento. No sé en qué creía antes, pero ahora creo en nosotros. Si esto es destino, física cuántica emocional, o el universo corrigiendo un error antiguo, no importa. Lo que importa es que nos encontramos. La boda tuvo lugar 6 meses después, en una ceremonia íntima en el Jardín Botánico de Nueva York. Emma llevó un vestido vintage que había pertenecido a su abuela, ajustado para ella. Entre las cosas que encontraron en la caja de cartas cerrada, había una flor prensada de ese mismo jardín,
fechada en 1967. Mientras caminaba hacia Jacobo, Emma sintió la presencia de Margarita y Guillermo, como si estuvieran allí, testigos invisibles de un amor que por fin recibía su final feliz. Los sueños la habían guiado hasta Jacobo, pero fue la fuerza y el amor de dos personas de otro tiempo lo que había movido los hilos desde décadas atrás. En los votos, Jacobo habló de sueños y destino, de un amor que desafía la lógica y de conexiones que no necesitan explicación. Emma habló de encontrar un hogar en otra persona, del valor de confiar en algo más grande que la razón. Cuando se besaron como esposo y esposa, el mundo pareció alinearse. Todo había conducido a ese momento. 18 meses después de la boda, Emma y Jacobo estaban sentados en el mismo rincón de Central Park que había aparecido en el primer sueño de Emma. Ella estaba embarazada, con la mano apoyada en la curva suave de su vientre. Habían decidido esperar para conocer el sexo del bebé, pero ya tenían los nombres. Margarita, si era niña. Guillermo, si era niño. ¿Extrañas los sueños?, preguntó Jacobo, cubriendo su mano con la suya. Emma sonrió. A veces, pero esto es mucho mejor que soñarlo. El bebé dio una suave patadita, haciéndolos reír. Emma miró a su esposo, el hombre que primero había aparecido en sus sueños y luego en su vida, y sintió una gratitud inmensa por la fuerza misteriosa que los había unido. He estado pensando en nuestra historia, dijo Jacobo, en lo imposible que parece todo. Los sueños, el tiempo, nuestros abuelos, y llegué a una conclusión. ¿Cuál?, preguntó Emma. Que quizá el amor no sigue las reglas que creemos. Quizá vive fuera del tiempo y la lógica, esperando el momento adecuado para manifestarse. Nuestros abuelos se amaron, pero no pudieron estar juntos. Así que el amor esperó décadas hasta encontrarnos a nosotros. Los ojos de Emma brillaron con lágrimas felices. Me gusta esa idea, susurró. Que el amor tenga paciencia, que espere a las personas correctas, al momento correcto. El sol se ponía sobre Central Park, pintando el cielo en tonos naranjas y rosados. Emma y Jacobo permanecieron en silencio, seguros de que en algún lugar Margarita y Guillermo sonreían. Los sueños hacía tiempo que habían terminado. Ya no eran necesarios. La conexión que quedó era más fuerte que cualquier visión nocturna. Un lazo construido con confianza, respeto, valores compartidos y un amor que trascendía incluso la vida. 3 meses después, nació Margarita, su hija, una mañana de primavera en Nueva York. Emma la sostuvo con ternura y le susurró: «Tu tatarabuela te habría amado con todo su corazón. Gracias a su amor y su valentía, tú existes. Nunca olvides que el amor es la fuerza más poderosa del universo». Jacobo rodeó a Emma con un brazo, contemplando a su hija con asombro. El camino que había comenzado con sueños imposibles los había llevado a ese instante perfecto de nueva vida y esperanza infinita. Y si alguna noche, muy tarde, Emma y Jacobo creían ver en sueños a una pareja anciana mirándolos con gratitud, simplemente sonreían y susurraban: «Gracias, porque la historia que comenzó con misterio encontró su final en amor, familia y un vínculo que trascendió tiempo, lógica y vida misma». Gracias por escuchar esta historia en Ecos del Corazón. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos.
Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias llenas de emoción, amor y verdad. Y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, el amor no siempre se entiende, pero siempre deja un eco.